A continuación, vamos a dar inicio a los trabajos de los foros, señalando que el primero de ellos lleva por título Diversidad y desigualdad en las grandes ciudades de Latinoamérica. Para compartir con nosotros sus vivencias, experiencias y planteamientos, se encuentran Lucía Álvarez Enríquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra también Liliana Galdames, profesora de la Universidad de Talca, en Chile. Nos acompaña Judith Trujillo Ramos, del grupo de indígenas Cariñas de la hermana República de Venezuela. También se encuentra con nosotros el ingeniero Jaime Valverde Arciniega, presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y Zonas Conurbadas. Como relatora de la presente mesa se encuentra la licenciada Margarita García, subdirectora de Proyectos Especiales y Vinculación Comercial de la CEDERECO. Quisiera yo señalar que vamos a pedirles a cada uno de los ponentes que nos hagan favor en su momento de hacer su propia presentación. Esto porque, como a mí me toca a veces hacer de maestro de ceremonias y andar cortándole, quitando y pegando, preferimos que en este caso cada una de las ponentes y del ponente en este caso, ¿verdad?, hagan su propia presentación para que no ande uno quitándoles ni agregando por un lado, y por otro lado ciertamente cada persona puede ubicar más fácilmente y con mayor detalle las actividades y funciones que realiza en su vida diaria, ¿ya?, que le permiten, a partir de estas experiencias, pues compartirles con nosotros en este momento, en este encuentro de los pueblos indígenas en las grandes ciudades, que como ya ustedes saben, ¿verdad?, la importancia de este encuentro radica que en el reconocimiento que se tiene que hacer sobre los pueblos indígenas y originarios que están presentes no solo en esta metrópoli que es la Ciudad de México, sino en toda nuestra América Latina, debido a las diversas situaciones que a lo largo de los años se han presentado. Es importante manifestar que uno de los objetivos es cómo promover el reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho y más que nada el ejercicio de esos mismos derechos, que podamos reconocerlos con su propia identidad como garante de su origen y su permanencia a través de la historia. Es un empezar en algunas ocasiones y en otros continuar fortaleciendo nuestra conciencia de que estos pueblos, a pesar de no encontrarse en su territorio, son capaces de conservar su lengua, sus saberes, sus manifestaciones culturales y lo más importante, como ya se señaló en los participantes en la inauguración, su lucha por el reconocimiento de su otredad. A continuación, y para poder dar continuidad a estos trabajos, dejaremos el uso de la palabra a la maestra Lucía Álvarez Enríquez. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Como todas las personas que ya me antecedieron, realmente estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación a participar en este encuentro, que juzgo yo que además de una conmemoración por el Día Internacional de las Comunidades Indígenas, es también una oportunidad muy importante para tener un intercambio entre pueblos indígenas, pueblos originarios, gobierno y académicos, que todos desde distintas perspectivas y desde distintos ámbitos estamos cercanos a la realidad de los indígenas y de los pueblos originarios en las grandes ciudades.
Yo soy maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajo en un centro de investigaciones ahí y he coordinado proyectos de investigación sobre democracia e inclusión en la Ciudad de México, donde hemos aterrizado en algún momento precisamente en la construcción de la inclusión social de los pueblos originarios a la realidad local. Entonces, sobre esa base voy a trabajar, voy a presentar algunos puntos de vista sobre lo que es la diversidad en la ciudad y al mismo tiempo el papel y el lugar que tienen los pueblos originarios dentro de este. Entonces, en primer lugar hay que comentar respecto a esto, estamos hablando básicamente de la Ciudad de México en este caso, que la diversidad responde por una parte, la diversidad de esta ciudad responde por una parte al prominente desarrollo de la urbe que ha traído históricamente a numerosas corrientes migratorias nacionales y extranjeras. Y por otra parte, es un fenómeno que ha respondido también al crecimiento de la mancha urbana que se ha expandido por distintas latitudes, devorando tierras, bosques y otros recursos naturales que originalmente han pertenecido a los pueblos originarios. Esta diversidad, además de ser un gran atributo de la ciudad, representa sin embargo una seria dificultad para la gestión urbana y para la inclusión de los diferentes, en el seno de las actuales tendencias globalizadoras, en donde se expresa una fuerte contradicción entre las tendencias homogeneizadoras y las tendencias a la fragmentación, la dispersión, la segregación y la emergencia de las identidades. Una de las raíces más notables de la diversidad en esta ciudad es precisamente la de los llamados pueblos originarios o pueblos urbanos. Estos pueblos son en su mayor parte descendientes de las sociedades de las culturas indígenas antiguas y se encuentran asentados en las distintas latitudes del territorio urbano. Tenemos una gran diversidad de pueblos en el entorno de la ciudad, tanto en la periferia como en el centro de la ciudad. Estos pueblos se caracterizan en general por ser comunidades históricas, con una base territorial y con identidades culturales diferenciadas. Los más identificados se localizan en la parte sur y occidente del Distrito Federal, en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, La Magdalena Contreras y Coajimalpa, la parte sur y occidente del Distrito Federal. Estos pueblos han permanecido asentados en sus territorios originarios y conservan buena parte de su estructura antigua en lo espacial y en lo relativo a su organización interna, así como diversas modalidades de autorregulación. Me refiero a prácticas culturales, prácticas económicas y políticas, como es el hecho de que conservan autoridades propias en muchos casos, formas de representación y mecanismos de toma de decisiones. Aquí tenemos algunas escenas de los pueblos que se encuentran inmersos en esta ciudad. La presencia de estos pueblos ha acentuado en el proceso de globalización una fuerte tensión existente entre distintas lógicas que confluyen en la ciudad. Por una parte tenemos la lógica societal de los pueblos, la lógica del proceso de globalización, la lógica del mercado del suelo que confronta diversos intereses y mercantiliza el territorio, y finalmente la lógica centralista del gobierno. Todo esto representa una complejidad para la construcción de un régimen democrático y una comunidad política incluyente que exprese y represente a la pluralidad política y la diversidad social y cultural en la ciudad. En este punto, la presencia de los pueblos es un foco de atención relevante en el que se entrecruzan diversos procesos urbanos. Los pueblos urbanos son unidades sociales, en su mayor parte preexistentes a la fundación del Distrito Federal y el ordenamiento jurídico-político actuales, que conservan cierta autonomía cultural y política y se asumen al mismo tiempo como parte de la ciudad, defendiendo su pertenencia, su identidad de pueblo y su derecho al territorio. Se trata de entidades con una arraigada herencia indígena o colonial y fuertes lazos de parentesco. Mantienen autoridades tradicionales y una estructura de organización comunitaria
que da sustento a los eventos festivos y rituales que los cohesionan. Poseen también fuertes formas propias, diferenciadas de concebir y organizar el tiempo y el espacio, y a través de estos tienen formas propias también de concebir y organizar el mundo, la experiencia urbana y la vida social. No existe un consenso actualmente acerca del número de pueblos que hay en la Ciudad de México, como tampoco existe un censo que cuantifique cuánta población vive actualmente en estos pueblos. Pero lo cierto es que existen más de 100 pueblos distribuidos en las distintas delegaciones de la ciudad. Aquí tenemos un mapa del Distrito Federal, donde, bueno, difícilmente para ustedes se puede percibir por la distancia, pero existen pueblos distribuidos tanto en el norte como en el centro, como en el sur, la parte oriental y la parte occidental de la ciudad. Algunos de ellos todavía conservando una gran parte de su composición agrícola, pero muchos de ellos ya totalmente absorbidos por la mancha urbana. Actualmente estos pueblos son lugares histórico-patrimoniales, han sufrido numerosos cambios sociales y territoriales. Son lugares que condensan elementos geosimbólicos identitarios que revelan la diversidad de relaciones sociales y culturales y de poder que han intervenido en la producción socioespacial, convirtiéndolos en un soporte de la memoria colectiva. Estos pueblos, a pesar de ser en sí mismos como colectivo parte de una diversidad, al interior son también muy diferentes. Existe una gran diferenciación de pueblos de acuerdo a la distinta temporalidad en que han ido apareciendo o que han ido siendo parte de la ciudad. Y aquí presentamos, de acuerdo a Iván Gómez César, una diferenciación que establece en estos pueblos. ¿Sí? Por una parte, tenemos los pueblos rurales y semirurales, ubicados en la zona sur y poniente del Distrito Federal. Son pueblos que poseen todavía extensiones de bosques y chinampas aún en producción. Por otra parte, tenemos pueblos urbanos con un pasado rural reciente, que perdieron su carácter rural o agrícola en las últimas 5 décadas. Estos pueblos están ubicados en las delegaciones Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez y Venustiano Carranza. Aquí tenemos una imagen del pueblo de San Pedro Tláhuac, todavía con una composición rural. Aquí tenemos, en cambio, un pueblo que es San Pablo Chimalpa, que es de estos pueblos que son semirurales, que tienen ya están muy inmersos en la urbanización, pero conservan también algunas actividades rurales. Y otros pueblos, como es uno de los pueblos, yo creo que es el pueblo más grande que tenemos en la ciudad, que es el pueblo de Cuautepec, ubicado en el extremo norte del Distrito Federal, que es un pueblo totalmente urbanizado, que ha perdido prácticamente todas sus zonas de cultivo y sus zonas ejidales. También tenemos pueblos urbanos con una vida comunitaria limitada, que son cerca de 30 pueblos ubicados en el centro y norte del Distrito Federal, en las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo Amadero y Azcapotzalco, y pueblos de otros orígenes que se han asimilado a la organización de los pueblos originarios. A partir de la segunda mitad del siglo XX han experimentado los efectos de una urbanización acelerada, del tránsito de una economía agrícola local a una economía industrial y en las últimas décadas a una economía comercial y de servicios, lo cual, asociado a profundas desigualdades económicas y sociales, revela en esta ciudad la construcción de una modernidad excluyente. Les pedimos a los presentes que nos hagan favor de guardar un poquitito más de silencio, porque sí se escucha un rumor sobre lo que es el sonido de la ponencia que nos están presentando. Si son tan amables de concedernos ese un ratito de silencio para poder escuchar con mejor atención lo que en este caso la ponente está haciéndonos llegar. Muchas gracias. Ante todo esto que estamos presentando de la situación de los pueblos en la Ciudad de México, cabe preguntarse, ¿cuál es el sitio que ocupan los pueblos en el ámbito urbano? ¿Cuál es su capacidad de intervención en la vida pública de la ciudad?
cuál es su espacio de participación y cuáles sus espacios de representación. A pesar de la presencia histórica de muy larga data de estos pueblos, su participación en la vida pública ha sido muy limitada y su reconocimiento como actores urbanos ha sido muy restringido. En la política institucionalizada, los pueblos han tenido un lugar limitado en el debate público, una voz muy acotada para hablar de los fenómenos sociales que los afectan y una capacidad de acción también muy limitada para contrarrestar los efectos de los cambios urbanos en el espacio local y patrimonial. O sea, como sabemos, esta Ciudad de México, como otras grandes ciudades, inmersas en la globalización, está sujeta a cambios urbanos muy poderosos que han implementado un conjunto de vías de comunicación y de obra pública que han afectado a los territorios en general, pero de manera muy particular están afectando también los territorios de los pueblos. Aquí tenemos el caso, por ejemplo, muy reciente todavía en construcción de la línea 12 del metro, que ha afectado a varias comunidades y en particular al pueblo de San Pedro Tláhuac, a varios pueblos de Tláhuac, no solamente a San Pedro, ¿no? A pesar de los cambios recientes en el régimen político local, que ha sido la reforma política que se ha impulsado en la Ciudad de México en las últimas 2 décadas, que ha tenido, digamos, una serie de cambios importantes en términos precisamente de la construcción, el avance hacia la construcción de un gobierno propio y la construcción de instancias de representación, los pueblos no han tenido un lugar específico y significativo para la vida política de la Ciudad de México. Estos no son reconocidos en el Estatuto de Gobierno y no tienen aún a la fecha una representación en la Asamblea Legislativa del Derecho del Distrito Federal. Hasta tiempos muy recientes, hasta el año de 2010, o sea, hace 1 año y medio más o menos, han sido reconocidos y nombrados en la Ley de Participación Ciudadana, en donde por primera vez se establece una forma de representación propia en un ámbito de participación en el plano local, los llamados consejos de los pueblos. Fue que a la fecha no es reconocida, sin embargo, en el conjunto de los pueblos, sino únicamente en aquellos considerados como tradicionales y que son los que están ubicados más en las zonas sur y suroriente de la ciudad. Este reconocimiento no significa aún una acreditación como sujetos de derecho colectivo y tampoco como sujetos participantes en las principales instancias de representación y participación del régimen político local. Sin embargo, ha sido un primer paso en ese proceso. Actualmente se discuten algunas iniciativas de ley sobre derechos y cultura de los pueblos indígenas y originarios en el Distrito Federal, esto que nos comentaba hace un momento la doctora María Rosa Márquez, ¿no?, que están en discusión con los mismos pueblos, pero con los diputados, con la Asamblea Legislativa, estas iniciativas que están realmente con vistas a su aprobación y al reconocimiento de los derechos. En estas iniciativas de ley se propone el reconocimiento de importantes derechos para los pueblos. En primer lugar, se reconoce a las comunidades indígenas y los pueblos originarios como sujetos de derecho político con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se reconocen para estos los derechos colectivos, en tanto conjunto de derechos propios que se expresan y se ejercen en el ámbito colectivo mediante sus instituciones, autoridades, creencias, proyectos de vida, sistemas normativos y cualquier elemento sociopolítico o cultural, los cuales no son susceptibles de ejercerse a título individual y que en su conjunto conforman el derecho a la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos. A partir de aquí se reconocen y promueven también otro conjunto de derechos, entre estos el derecho a acceder de manera colectiva al uso y disfrute preferente de los recursos naturales, de las tierras y territorios que habitan y ocupan, salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas de la nación, a elegir a sus autoridades o representantes de acuerdo a sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas. Finalmente también el reconocimiento de derechos como el ser consultados, que es el derecho más elemental que se está planteando, ¿no?, a ser consultados mediante procedimientos apropiados de buena fe y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de ser aceptados directamente. Este derecho a la consulta pública
formalmente existe en la legislación local, sin embargo, a la hora de ser implementado es un derecho que se lleva a cabo de manera muy sesgada, ¿no? Y que no toma realmente en cuenta las condiciones para una verdadera consulta y participación de los pueblos en la discusión de estas temáticas que los afectan. Estas iniciativas y las numerosas movilizaciones de los pueblos por tomar parte en las decisiones de la ciudad han puesto de relieve la necesidad de otorgar a los pueblos un estatus político y no solo cultural, como ciudadanías y como actores colectivos urbanos en condiciones de equidad con los otros actores que forman parte de la comunidad política local. Muchas gracias. Agradecemos una vez más la presencia y la participación de Lucía Álvarez Enríquez. A continuación, vamos a escuchar la ponencia que presenta para nosotros Liliana Galdames, profesora de la Universidad de Talca, en nuestro hermano país de Chile. Muchas gracias en primer lugar a CEDEC por esta invitación, muchas gracias por estar aquí presente, escuchar las distintas ponencias y lo que podemos contar cada uno desde nuestras especialidades que son distintas y diversas. Yo me voy a presentar, entonces yo soy profesora de Derecho Constitucional, ya les voy a explicar en qué sentido yo podría contar hacer alguna aportación a la discusión que se va a desarrollar acá. Soy abogada, doctora en Derecho y he trabajado, el tema en que más he estudiado es el proceso de incorporación de los tratados internacionales al derecho nacional, al derecho interno. Naturalmente, en esta materia, en nuestra América Latina tan diversa, hay distintas experiencias. Los tratados internacionales son recepcionados, recibidos en el derecho interno con distintas cláusulas, algunas más abiertas que otras, algunas con más amplitud, con mayor reconocimiento de derechos que otras. En concreto, el tema que yo he querido tratar en este caso es el desarrollo que ha tenido en nuestro país el convenio 169 de la OIT. ¿Y por qué me voy a referir a este convenio? Porque a propósito de la situación de los pueblos indígenas en las grandes ciudades, seguramente una de las claves para conseguir